Estamos o estaremos iniciando en Juan 1. Apenas vimos un libro, un solo capítulo, pero tenía que compartir de Juan porque creo que es bien importante que usted entienda lo que Juan va a estar hablando. Y existen dos lenguajes en el Evangelio de Juan. Uno, el lenguaje literal, como podemos ir entendiendo comúnmente, y otro es un lenguaje teológico, donde tenemos que entender qué es lo que trata de decir a profundidad ese pasaje. Y yo quisiera que también durante este tiempo que vamos a estar meditando, pongan mucha atención, y también los hermanos que están predicando, sé que dedican tiempo para preparar, pero que seamos muy cuidadosos, hermanos, en lo que estamos escuchando, porque a veces podemos sacar cosas de contexto. Y cuando un predicador también dice algo, no piense que todas las cosas que el predicador está diciendo son aplicables a nosotros. Dios le está hablando a cada persona, y hay cosas que para cada uno de nosotros es lo que Dios nos está pidiendo. Así que es bien importante que, aparte de estar escuchando la palabra de Dios, esté meditando diariamente para que Dios le esté hablando a su vida, esté en un tiempo de oración y Dios se revela a su vida. Quiero ir a Juan capítulo 1, verso 14, y es un pasaje que cambia la historia de la salvación, cambia la historia de Israel, cambia la historia de la humanidad. En el capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y podemos entender rápidamente que Juan está hablando acerca de Jesús. Pero quiero que ahora usted lo lea conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por que a través de Jesucristo nos has dado a conocer tu salvación. Tu plan perfecto se ha cumplido a través de él, y ahora estamos viviendo en ese plan. Solamente esperamos aquella redención eterna, en la cual, Señor, nos gozaremos, y no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. En este momento, Señor, agradecemos por esta revelación de tu palabra escrita por la vida del apóstol Juan, su sufrimiento, y aún, Señor, ese proceso que tuvo para lograr entender este milagro, esta revelación tan escondida por los siglos y que ahora nos es manifestada. Él había visto, había tocado, había palpado ese verbo, y él nos lo revela, y ahora puede decir: él es la vida eterna. Leyendo ahora este evangelio, podemos conocerte a ti, y podemos conocer aquella revelación escondida que ahora podemos disfrutar. Podemos tocarte a ti, podemos escucharte, y estamos seguros que tenemos la luz y la vida eterna. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero primero ver la división de la carta. Vamos a encontrar 8 divisiones. Lamentablemente no pude pasar la presentación porque tuve un problema aquí para poder compartírselos. Y lo primero que vemos nosotros es el prólogo que estaremos viendo hoy, que el prólogo nos va a hablar acerca del verbo y tiene un contenido teológico bastante profundo. Y al final veremos un epílogo, que es la parte final o un resumen, y cómo Jesús resucitado se manifiesta a sus discípulos y da las últimas instrucciones. Y en medio tenemos 6 puntos muy importantes. Uno, primero, el testimonio de los hombres acerca de Cristo. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista y qué dicen otros acerca de Cristo? Aún los discípulos que le van conociendo, ¿qué dicen acerca de Cristo? Luego vamos a ver 7 señales y 7 discursos donde Jesús mismo se está revelando como el Cristo. Posteriormente veremos los discursos o enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos del capítulo 13 al capítulo 17. Empieza a ser más concreta esa enseñanza para llegar, ese es el puente para llegar a la crucifixión, el capítulo 18, que estaremos meditando también
a profundidad y creo que es la parte medular del Evangelio. La crucifixión y posteriormente la resurrección en el capítulo 20. Y dos versos muy pequeños, en el capítulo 20, versos 30 y 31, que es el propósito del Evangelio. ¿Por qué se escribió este Evangelio? Y durante este tiempo estaremos conociendo, y por eso quise empezar con el epílogo, porque estaremos conociendo quién es el Verbo. Durante este Evangelio, esta primera parte que vamos a estar viendo se va a ir desarrollando, va a irse clarificando y va a ir presentando a ese Verbo. Pero yo quisiera que iniciemos con Juan capítulo 1, verso 1. Y vamos a ver una afirmación. El evangelista no empieza diciendo Jesús nació, hubo un sueño a María y bueno, fue esto y ha nacido. O habla de el inicio directo del ministerio de Jesús. No va a hablar de esto, directamente va a ir a unas afirmaciones que nos van a recordar a Génesis 1. Lo que dice es, en el verso 1, en el principio era el Verbo. Génesis, ¿cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creador, Dios eterno, Dios creando los cielos y la tierra, todo lo que vemos. De esa manera va a empezar el evangelista o Juan diciendo, en el principio era el Verbo. Y no dice aquí el nombre de quién es, sin embargo, después nos va a identificar quién es el autor. Lo veremos tal vez más adelante otro día. Pero yo quisiera ir a esta parte. Capítulo 1, verso 1 y verso 2. Lean conmigo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién habla? ¿Quién es el Verbo? Bueno, todos decimos que Jesús es el Verbo, sí. Rápidamente podemos entender que Jesús era el Verbo, pero vamos a ver un poquito más adelante por qué Juan le está diciendo el Verbo. Y ese verbo en el griego original es logos, que se puede entender como palabra o discurso. Y según cada uno lo traduzca, le va a dar diferentes interpretaciones. El que dice palabra, entonces es el mensaje. El que dice verbo, porque hay unos que son muy literalistas y entienden el verbo como algo gramatical. El verbo es la acción. Y no está hablando de ese verbo. Es un entendimiento súper limitado. O muchos dicen el verbo es la palabra, lo que creó cuando Dios dijo hágase o sea, es ese verbo. Y ciertamente sí está creando, pero no es tan sencillo como decir esto. Si nosotros vemos 3 veces en el verso 1, va a hablar acerca del verbo. Ese verbo, primero, ¿qué dice? Era en el principio. O sea, antes de todo está el verbo. No tiene entonces principio ni fin. Antes que todo exista está el verbo. Pero también va a decir, ese verbo es similar a Dios. Era con Dios. Y ese verbo no era similar a Dios. Era Dios. Ese mismo Dios. Y luego dice en el verso 2 una afirmación que para el judío resulta contradictoria y aún a veces para nosotros. Este era en el principio con Dios. Está hablando que juntamente con Dios el Padre, ¿quién está? El verbo. Ese verbo que no tiene principio. Y si se da cuenta, también hay un verbo que este sí es verbo, un verbo que se está repitiendo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y luego, ¿qué dice? Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese era es el verbo ser. Y ese verbo ser aquí en esta escritura es un tiempo imperfecto indicativo. ¿Qué significa esto? No quiero que entremos en gramática mucho, ¿no? Lo que se podría interpretar es que era o estaba, pero era y no termina. O sea, era y continúa siendo, que no deja de ser. Entonces lo que está diciendo ese verbo estaba siempre en el principio.
o era eternamente con Dios. El Verbo es eternamente Dios. Y este es el punto principal de lo que nosotros podríamos llamar en teología la cristología. ¿Qué es cristología? El estudio de Cristo, la centralidad de Cristo. Si no entendemos esto, perdón, a veces no me gusta mencionar nombres de iglesias, pero si no entendemos esto, no podemos llamarnos iglesias cristianas. Por ejemplo, los mormones no tienen a Cristo en el centro de la creación, del evangelio y de la salvación. Cristo no es el centro, es José Smith. Entonces no pueden llamarse cristiano. Un testigo de Jehová no considera a Cristo como divino, sino como un ser creado. Y vamos a ver, de hecho hoy vamos a ver de dónde viene ese pensamiento. Entonces no podríamos llamarnos cristianos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es el centro de la cristología. O sea, el Logos existió antes de la creación. Ese verbo es esencial entender que es en sí mismo, existe, no fue creado, no tuvo principio, no tuvo fin. Es el ser. El verbo es el ser, el que existe. Y cuando hablamos de ese verbo que era con Dios, estamos hablando de que es distinto a Dios el Padre, pero también es Dios, dice en el mismo verso 1. Puede parecer que estoy repitiendo esto, pero quiero que le quede bien firme. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 5. Dice de esta manera: de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Entonces, ¿quién vino? Según la carne. Pero ¿cómo le está llamando a Cristo? Enseguida, lea conmigo: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo le está llamando a Cristo? Dios sobre todas las cosas. Entonces Juan 1 nos está hablando del verbo, ese verbo que estaba con Dios y es Dios. Cuando nosotros vemos también primera de Juan, nos va a empezar a hablar de la misma manera. No lo voy a tocar ahorita porque después lo vamos a ver. Dice, empieza diciendo en la epístola de Juan, lo que era desde el principio, refiriéndose nuevamente a Génesis. Y antes del principio, ¿qué había? O sea, en nuestro principio, ¿qué había? Nada. Bueno, nada. O había algo. O había alguien. Si algo está antes del principio, quiere decir dos opciones: o que ese algo o ese alguien tuvo principio, o que ese algo o alguien no tiene principio. Si tiene principio, no se puede llamar Dios, no sería el verbo. Si no tiene principio, entonces ese alguien o algo es Dios. Tal vez esté un poco enredado esto, pero lo veremos ahorita con los filósofos griegos, qué era lo que decían. Ahora, ese verbo entonces, que es desde el principio, que es diferente a Dios, pero que es Dios y que estaba con Dios, o sea, no le quita lugar a Dios. Dice en el verso 3, ese verbo, ¿qué característica tiene? Todas las cosas por él fueron hechas. O sea, el verbo hizo todas las cosas. Está diciendo que la gente por el medio del cual Dios hizo todas las cosas es el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin él nada existe. Quiere decir no solamente que en él fueron hechas todas las cosas, sino que si él no existe nada. Nada tiene sustento si él no existe. Vea lo que dice Colosenses. Vamos a ir a Colosenses 1:16. Porque en él, ¿quién es él? Cristo o Jesús, fueron creadas todas las cosas. Fíjese que no dice él las creó, sino en él fueron creadas todas las cosas.
las que hay en la tierra y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ahora sí, por medio de Él y para Él. Y las expresiones que utilizan fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él, ¿no? Al final. O sea, Él es la fuente de todo lo que vemos, de todo lo que existe. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, ¿quién es Él? Jesús. Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces todo es por Él, para Él, en Él. Todo es a través de Cristo. No podemos darle un atributo diferente a Cristo, porque entonces perdería la centralidad. Entonces nuestra religión, si la queremos llamar así, nuestra fe, deja de tener sentido, deja de tener fundamento, porque creemos en un Cristo que no es eterno, creemos en un Cristo que no es Dios, creeremos en un Cristo que no puede quitar el pecado, porque no es eterno, porque no es divino, pero Él creó todas las cosas por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas. O sea, Él es la medida de toda la creación. Y termina diciendo el verso 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero lo que completa el verso 4 a esta idea es esto. Mire, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiero que vea algo. No dice que Él le da vida a las cosas. ¿Cuál es la expresión que dice del verso 4? En Él está la vida. O sea, Él no da vida, Él es la vida. Él es el que, bien, produce vida, pero Él es la vida. Si Él no tuviese vida, no podría dar esa vida. De hecho, aún vemos que el Padre le dio a Jesús el tener vida en sí mismo. Por eso Jesús dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la da, nadie me la quita. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero volvamos a leer el verso 4. Estamos entendiendo entonces que en Jesús, en el Cristo, de hecho aquí no nos dice que es Jesús ni el Cristo todavía, nos está diciendo que es el Verbo. En el Verbo estaba la vida. Pero también en el Verbo, ¿qué está? La luz de los hombres. La vida y la luz están en el Verbo. ¿Qué hay entonces fuera de ese Verbo? O diferente al Verbo. Muerte y oscuridad, ¿cierto? Sin el Verbo no hay vida y no hay luz. Espero que me vaya siguiendo, hermano. Voy pasito a pasito, que no se vaya enredando, porque a veces sí es un poco difícil de entenderlo. Pero mire lo que dice el mismo Juan, capítulo 5, verso 26, precisamente. Hace rato le mencionaba este verso. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿quién tiene vida? Dios. Dios el Padre. Él tiene vida. ¿Qué continúa diciendo el verso? Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Por eso, Él es el Verbo que estaba con Dios, que es Dios, es el Verbo que está desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando el Padre hizo todas las cosas, ¿quién estaba haciendo todas las cosas con Él? El Verbo. Y ese Verbo tiene vida, o es la vida, no tiene vida, es la vida. Y ese Verbo es la luz. Pero ¿nos hablará de una luz física o de qué tipo de luz nos habla?
porque está diciendo que esa luz da vida también a los hombres. Juan 3:16, un pasaje muy conocido. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el verso 4 de Juan 1 dice que la vida era la luz de los hombres, pero Juan 3:16 dice que el Padre dio a Jesús para que el mundo tenga vida eterna. ¿Qué es entonces la vida eterna? La luz que tenemos del Señor. Lo veremos en un momento más adelante. Vamos a Juan 6, verso 51. No solamente Jesús es la luz, es la vida. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Así como da vida, Él es como pan que descendió y da vida al que come de Él. Juan 10:10, cuando nos está hablando acerca del pastor. Pero dice el verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Él es la vida, Él es la luz, viene al mundo. ¿Y qué es lo que quiere dar al mundo? Si Él es la vida, en Él está la vida. Quiere dar vida al mundo. ¿Por qué? Porque sin Cristo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo estamos nosotros? Estábamos, dice Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Si Él es la luz y no tenemos a Cristo, ¿dónde estamos? En oscuridad. Y eso nos dice que nos trasladó del reino de su amado Hijo Jesucristo, perdón, de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. De las tinieblas a la luz. Juan 11, 25 y 26. Son solamente textos para que vaya afirmando esto. ¿Quién es el verbo? Entonces, Juan nos va a ir revelando quién es ese verbo. Y ese verbo, Jesús, se va a estar presentando como la vida, como la luz, como el pan que da vida al mundo. En el capítulo 11 va a estarse presentando como la resurrección y la vida. Capítulo 11, verso 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, porque en Él está la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vamos a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí hace una comparación. La luz y la vida son lo mismo. Va a tener la luz de la vida. Entonces, el capítulo 1, verso 4 de Juan, cuando nos está diciendo que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿qué es lo que el Señor está presentando? A ese verbo como la vida para los que están en muerte, como la luz para los que están en oscuridad. Y va a venir a este mundo para dar vida y mostrar la luz, o mostrar la luz para dar vida al mundo. Entonces, entendiendo esto, hermanos, hasta ahora hemos estado viendo solamente los pasajes en la Biblia. ¿Por qué Juan está presentando a Jesús como el verbo? Tenemos que situarnos en el siglo I, donde la influencia de la filosofía griega dominaba todo, hasta la lengua. Y el pensamiento griego dominaba aún dentro de la religión. Tanto que Pablo tiene que discutir con los filósofos. Tanto que en la carta a los Gálatas va a decir que no se dejen engañar también por la tradición de los judíos, que están queriendo volverlos a las obras. Y las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera epístola, va a estar hablando contra estos filósofos o estos pensamientos, esta manera de pensar y de vivir.
¿Por qué Juan entonces está presentando a Cristo o a Jesús como el verbo? El verbo o logos en algunas versiones es lo mismo, o palabra es lo mismo. Dice Juan 1:5. ¿Por qué Jesús es presentado como la luz y como la vida? Dice el verso 5 del capítulo 1 de Juan: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué era necesario que viniese la luz? Porque había tinieblas. ¿Se acuerda cómo inició Juan 1? En el principio era el verbo. ¿Cómo inicia Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Entonces, ¿qué hizo Dios? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y entonces dijo Dios: sea la luz. Y entonces esa luz empezó a dar forma y a ordenar todo el universo. ¿Qué está mostrando ahora Juan? Esa luz que vino al universo y cambió todo, ahora viene, o lo conocemos como el verbo, y esa luz que es la vida está llegando ¿a dónde? A la oscuridad. ¿Y qué dice el mismo verso 5? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esto de no prevalecer utiliza una palabra que en el original, que quiere decir: y esas tinieblas no pudieron contenerle. Pero también puede traducirse como no le comprendieron. Él era la luz, pero las tinieblas no logran vencerle, no logran retenerle, pero tampoco le comprenden. Los que están en tinieblas no pueden conocer a esta luz verdadera que da vida. Dice un comentarista, hablando de los pensadores griegos, ellos tenían esta forma de pensar y por eso Juan está presentando a Jesús, antes de decir que es el Cristo, como el verbo o el logos. El logos para los griegos era el pensamiento o la razón, el razonamiento del hombre. Es una idea, un pensamiento muy elevado. Y Platón lo presenta como el mundo de las ideas, ¿no? Pero también se refería al alma del universo, o sea, aquello que sustenta el universo o el principio racional, lo que le da sentido a todo el universo. Eso era lo que quienes entendían: la gente pagana, el mundo. Y todo existe o proviene de ese verbo, de ese logos. Entonces Juan tendría razón en llamar a Jesús el logos o el verbo. Hasta cierto punto sí. Pero hay otros filósofos, vea cómo va desarrollándose este pensamiento, y vamos a ver que el pensamiento de Juan al hablar de logos es muy diferente al de estos hombres, sean filósofos o sea el pensamiento común. Por ejemplo, un pensador llamado Heráclito decía que el logos era fuego y esencialmente era uno con Dios, que era la realidad última, ese logos, pero también que era la inteligencia que ordenaba y dirigía, que le daba armonía aún al tiempo y las cosas que iban a suceder. Ellos eran, ¿cómo se llama esto? Creían en el destino. Decía, ya está determinado por ese logos. Pero decía que ese logos ejecutaba todo, hacía todo, era eterno, universal y era esencial. Sin embargo, no tenía una personalidad. Era solamente una fuerza. ¿Dónde hemos escuchado ese concepto? Es la fuerza activa de Dios. Los testigos de Jehová utilizan este concepto, pero no para hablar de Jesús, sino del Espíritu. Pero para los estoicos, ellos decían que el logos, de hecho Heráclito fue el primero que empezó a hablar de logos. Decía Dios, pero no le llamaba Dios como nosotros, o teos, ¿no? El teos, sino el logos o el verbo. Eso era para él, pero era una razón, era un principio, era el que sustentaba todas las cosas. Ahora, a los estoicos, que también es otra escuela filosófica, decían que el logos era la razón eterna, era una fuerza pero impersonal, era el supremo principio, la ley del mundo físico y espiritual. Sin embargo, ellos decían
que ese logos o ese Dios estaba en las plantas, en todas las cosas. Eran panteístas. Entonces todo era Dios. Y hay muchos cristianos que creen eso. Dios está en todo. Dios es todo. ¿No a veces usted ha pensado eso? Y hay algunos cristianos que dicen, también Dios tiene muchas maneras de presentarse, como Él, como Buda, como Mahoma. Por eso Juan está diciendo, ese logos es la luz, es la vida, está en el principio, estaba con Dios, es Dios. Está haciendo una diferencia a este pensamiento que ellos tenían, ¿no? De un logos o un Dios impersonal. De hecho es mecanicista. Pero hubo otro filósofo que era judío y quiso unir estos pensamientos con la Torá. Y este se llamó Filón, que todavía fue durante el tiempo de Jesús, desde el 20 antes de Cristo hasta el 45 después de Cristo. ¿Qué decía él? Que el medio que Dios utilizó para crear y gobernar el universo se llama logos y es fuerza creadora, pero solamente es el medio. También dice que ese medio no era divino. Es una fuerza, pero no es divino, no es Dios. Dice que es la primera cosa creada por Dios. ¿No le suena eso a lo que muchas veces hemos pensado en ciertas doctrinas? ¿Se entiende? Por eso quería tocar este punto, hermano. Aunque parezca que es más clase de escuela, pero no. Quiero que entienda primero ese pensamiento que ellos tenían. También Filón decía que era la fuerza mediadora entre Dios y el mundo. Dios no se podía comunicar directamente con el mundo, entonces necesitaba logos para comunicarse al mundo. Pero parece que eso es lo que Juan estuviera diciendo, ¿no? Sin embargo, dice, y vuelvo a ver el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. Esa luz venía a este mundo para disipar las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. O sea, las tinieblas no la pueden tomar, no la pueden alcanzar y no la pueden comprender. ¿De qué está hablando? Del pensamiento o la sabiduría humana. Este verbo que es Dios, los filósofos y el pensamiento humano no lo puede comprender. No lo puede alcanzar. Quedan limitados en su comprensión. De hecho, si hubiese algo necio en Dios, sería más sabio que lo sabio del mundo. El hombre está tan limitado para poder entender esto. De hecho, en el capítulo 9, verso 5 de Juan también, Jesús va a decir de sí mismo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, entre tanto que había un ciego aquí, ¿no? Él le va a sanar, pero dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Él sana ese ciego dándole vista, dándole luz, y dice, yo soy el que da la luz a este mundo. Yo soy el que da la vida a este mundo. Recuerde que eso es lo que dijo el verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces él que da luz y da vida. Y por eso hacía esas sanidades para mostrar que él era la vida. ¿Por qué hemos hablado de estos filósofos? Porque ellos pensaban que esa fuerza divina, no divina, esa fuerza impersonal que sustentaba el universo, que no tenía una razón en sí mismo. O sea, no era por razón, era por azar que hacía todas las cosas. O sea, todas las cosas se hacían por azar. O esa fuerza la inició, esa inteligencia, y dejó que todo siguiera. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque cuando Juan empieza a presentar a ese verbo, va a decir, uno es Dios, es creador, no tiene principio ni tiene fin, pero va a llegar más adelante. Ellos decían, los filósofos, el hombre no puede tener relación con ese Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios es, o esas ideas y esa razón es tan pura que no puede tener contacto con lo mundano, con
con lo carnal, con lo físico. No puede tener relación. Pero entonces, ¿qué está haciendo Juan? Ese verbo está teniendo relación con su creación. Es Dios y es personal, tiene voluntad, tiene propósito, es activo. Entonces Juan está presentando un verbo totalmente diferente al de los griegos. Perdón que lo haya llevado por este recorrido como escuela, pero es necesario que entendamos, porque a veces decimos el verbo es Jesús y ya. Pero no, hermano, hay un pensamiento mucho más allá por lo que Juan está presentando esto. Y lo que en el verso 5 está diciendo de Juan 1, ahorita quiero que lo vuelva a leer, ya es la tercera vez que lo leemos. La luz en las tinieblas resplandece. Él vino como luz para disipar la oscuridad y las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no le pueden comprender, no le pueden poseer, no le pueden tomar. Va a destruir las tinieblas. Este verbo que está presentando Juan está destruyendo todo pensamiento anterior, toda idea anterior. No es el verbo de Heráclito, ni es el verbo de Filón, no es el verbo de los griegos, de los estoicos, es el verbo hecho carne. Es un verbo que pudimos tocar, dice Primera de Juan. Y yo quisiera terminar el tema hoy, pero no voy a terminar, así que voy a continuar a una siguiente semana. Vamos al capítulo 12 de Juan, verso 46. ¿Qué dice Jesús? Yo, hablando del mismo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él está como luz y nos está llamando para que nosotros no permanezcamos en tinieblas. ¿Qué son esas tinieblas? Después lo veremos y los hermanos van a estar hablando. Pero es este mundo, es el pecado, es la forma como el hombre vive caído desde Adán. Pero Él ha venido para traer luz y para traer vida. Regresando a Juan capítulo 1, nos va a hablar del testimonio de Juan el Bautista, aunque no vamos a ahondar en esto, pero dice que en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Está hablando de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dio testimonio de él, o sea, de Cristo, de la luz, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque recuerde que Juan era más joven, que Jesús era más joven que Juan el Bautista por 6 meses. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está reconociendo a Jesús que vino después en cumplimiento de lo que se había profetizado, pero que era antes que él, primero que él. Lo que está diciendo él es Dios, sin principio, sin fin, el alfa, la omega. Entonces, ahora sí vamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, el apóstol Juan y los demás apóstoles están dando testimonio de que fueron testigos presenciales de ese verbo, que lo que los filósofos griegos y la gente no podía entender. No, ese verbo está muy lejos de nosotros, la razón no la puede alcanzar. Es inanimado o es impersonal, no lo podemos alcanzar. Sin embargo, ¿qué es lo que va a decir en su epístola Juan? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, hablando del logos o el verbo, lo que hemos oído, lo que hemos, ¿qué dice primero? Oído y luego visto. O sea, ¿el logos se podía oír y se podía ver según los griegos? No, porque era la fuerza que le daba sustento a todo, pero no lo podíamos ver ni oír. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. O sea, dice, lo pudimos ver, contemplar y tocar. Eso es diferente al verbo de los griegos. Diferente esa razón, ese pensamiento. Dice Juan, nosotros, yo y los otros apóstoles y los discípulos, los creyentes que conocimos a Jesús,
lo vimos, lo oímos, contemplamos lo que hizo y lo tocamos. Y me llena de gozo ver eso. No sé si usted se llena de gozo. Es eso que era inalcanzable para la razón y el hombre. Ese Dios que para ellos era impersonal, o dioses, porque tenían muchos dioses, pero el Dios creador de los cielos y la tierra, a través de este hecho tan maravilloso que es la encarnación, el Cristo viene y habita con nosotros. Lo puede tocar, lo puede ver, lo puede oír, puede contemplar su actuar. Dice en el verso donde estamos: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué hicieron con esa vida eterna, ese verbo, los discípulos, los apóstoles? Pudieron convivir con esa luz, con esa vida, palparlo. ¿Y ahora qué hacen? Anuncian acerca de ese verbo de vida. ¿Por qué es tan importante lo que Juan está diciendo? Porque va a estar cambiando el pensamiento. Si los creyentes venían con un pensamiento de un Dios que está a nuestra disposición, quiero decir que obedece lo que hacemos, o un Dios que está tan distante que ni se preocupa de nosotros, ustedes tienen que pensar que no es así. O un Jesús que no es todopoderoso. Porque si usted tiene ese pensamiento, por eso a veces no puede cambiar nuestra vida y seguimos viviendo de la misma manera en nuestros pecados, porque creemos que Él no es Dios, es menor a Dios. Es un profeta, es un iluminado, es un maestro, pero nada más. Y no, Juan está diciendo: Él es Dios, el que creó todas las cosas, que son para Él. Él sustenta todo. Él es la vida. No, en Él está la vida. Y Él da luz a los hombres. Y las tinieblas no pueden resistirle, ni pueden comprenderle, ni pueden detenerle. Y entonces, ¿qué dice Juan el Bautista? Como leímos, Juan el Bautista diciendo: Él es después de mí, pero es antes de mí, porque era primero que yo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora sí, vamos a este punto. Capítulo 1, verso 9. Esa luz, ese verbo intangible para el mundo, para los sabios, no se podía conocer, no se podía entender. Para los judíos y los religiosos era a través de ritos, porque tampoco podían palparle. Pero nos dice el verso 9: aquella luz verdadera, no la luz de un sol, porque muchos adoraban al sol, a los astros. No, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. ¿Y qué dijo Jesús? Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y esto es el cambio de historia. Esto es el cambio del plan de Satanás de querer destruir la obra de Dios. Nunca podrá destruirla. Esto era lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento: la venida del Mesías trayendo luz, trayendo vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y se acuerda cuando aparece la luz, o dijo sea la luz, no aparece, pero dice sea, se genera, crea, es el ser. En Génesis 1 todo empieza a cambiar y empieza a crear un nuevo mundo, una creación completa, algo funcional. ¿Qué va a hacer cuando esa luz viene a nosotros, a este mundo? Va a crear una nueva creación. Empieza a formar
algo diferente a lo que estaba. La naturaleza caída tiene una luz y tiene esperanza. Aquellos que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto es lo que está haciendo, hermano. Cuando nosotros entendemos a Jesús así, nuestra vida tiene que cambiar, nuestro pensamiento tiene que cambiar, nuestro actuar debe cambiar. Verso 10 de capítulo 1. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No él creó todas las cosas y las sustenta, pero ese que creó todas las cosas, ¿a dónde está ahora? En el mundo que él creó. ¿Y qué decían los filósofos de ese logos? Eso no es posible. Pero ¿qué está diciendo Juan? Sí, es posible. Él es la razón, Él es el que sustenta, pero Él es Dios y Él viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no conoció aquel que lo creó, aquella luz verdadera? ¿Por qué no pudo comprenderle? Porque estaba en tinieblas. ¿Por qué la gente, aunque usted le hable del Señor, parece que no entiende? Porque todavía está en tinieblas. Para tener revelación de la palabra de Dios necesitamos nacer de nuevo. Inclusive dentro de la iglesia hay muchos que leen la palabra de Dios como algo literal y no pueden entender lo que está diciendo la palabra de Dios, porque necesita la luz de Cristo, el Espíritu del Señor. Necesita nacer de nuevo. No necesita acercarse a estudiar la palabra de Dios como un libro cualquiera, sino necesita acercarse a Dios sabiendo que es la palabra inspirada y revelada de Dios por el Espíritu. A lo suyo, dice el verso 11. ¿Qué es lo suyo? Su creación. A esa creación vino y los suyos no le recibieron. Y me voy a quedar en el siguiente verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Termino con el verso 14, aunque seguiremos después hablando acerca de esto. Y aquel verbo, de lo que nos está hablando, de la grandeza de ese verbo, la luz, la vida, el creador Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quisiera que piense en este momento, ¿qué tan dichosos somos de conocer a Cristo? Por eso quise dar como un pequeño panorama de lo que era el pensamiento del verbo o de logos. Por ahí un cantante dice: Jesús es verbo, no sustantivo. Se cree muy filósofo porque dice Jesús es verbo, no sustantivo. Es acción, no es una persona. No, es ignorancia, porque el verbo es Cristo. Y el verbo Cristo trae luz. No está hablando de acción que nosotros actuemos, eso va a ser en respuesta de ese nacimiento, sino de que conociéndole a Él tengamos vida y vida eterna. Algunos más, y aún cristianos, dicen verbo, Jesús es verbo porque Él crea las cosas, entonces como verbo Él hace las cosas. No, hermano, no es porque Él tenga que hacer las cosas, sino el verbo es porque Él es el fundamento, la raíz, la sabiduría, el origen, el que sustenta, el que crea, el principio, el fin. Él es Dios, más allá de los pensamientos limitados humanos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y debemos sentirnos privilegiados porque aún estando nosotros en oscuridad y en pecado, aquel verbo, que después también lo veremos en Juan, es santo, viene y habita entre nosotros. Irrumpe en nuestra historia. Se despojó de su gloria. Se hizo igual a nosotros para darnos a conocer al Padre, para darnos salvación. Debemos sentirnos dichosos porque aún siendo rebeldes y aunque el mundo le rechazó su creación, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted es hijo de Dios a través de aquel verbo que vino y se hizo carne. Luego estaremos hablando de la encarnación, que es otro tema muy profundo también, que también está aquí,
pero hoy no lo vamos a lograr tocar. ¿Cómo es nuestra relación con ese verbo hoy? Hay quienes son tan osados que dicen: es que yo me llevo de a cuartas con Jesucito, con Chuchín, dice. Usted puede llamar a Jesús de esta manera. Él es Señor, Él es Salvador, Él es la luz del mundo, Él es Rey, Él es el Creador, quien sustenta su vida. ¿Cómo puede responderle a Dios de esa manera? ¿Cómo puede oírle? ¿Cómo puede conocerle y no obedecerle? ¿Cómo quiere disfrutar de su gloria y no vivir bajo su gobierno? No manifestar su gloria. Jesús es la vida, Él le da misericordia, lo perdona. ¿Y cómo nosotros queremos volvernos a la vida del mundo y a las costumbres del mundo? Cuando entendemos quién es este verbo, un peso debe caer sobre nosotros que nos haga vivir como bienaventurados, como dichosos en este mundo por haber tenido la luz, por haberle conocido, por haberle visto, por haberle oído, por haberle palpado. Y hermano, nosotros somos ahora bienaventurados y dichosos porque hemos experimentado la presencia de ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Bendito Señor y Dios, gracias por este tiempo en el que podemos entrar en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Gracias por conocerte, para no menospreciar la obra de Cristo, para entenderla en plenitud, para tener no solamente el gozo y la alegría de conocerte y de tener la luz y la vida, sino el peso de gloria que nos inunde y nos haga vivir bajo obediencia, en humildad a ti. Señor, cuántas cosas podemos hablar acerca de esto y seguiremos hablando acerca de la encarnación. Estaremos hablando cuántas cosas acerca de cómo esas tinieblas son disipadas. Pero Señor, permite que durante este tiempo que estaremos meditando en Juan, nos hagas ver no solamente lo superficial, sino lo profundo que hay en tu palabra, revelándonos y enseñándonos cómo tenemos que vivir en la luz de Cristo. Padre, te damos muchas gracias, que tu pueblo por eso también sea luz en medio de las tinieblas. Toca los corazones, Señor, y convierte aún aquel corazón más duro para que pueda honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.